lo primero que quisiera señalar es que desde el Nuevo Perú nosotros hemos incluso presentado 2 proyectos de ley vinculados al tema de la necesidad de tipificar la financiación ilegal de los partidos políticos y nos parece fundamental avanzar en esa línea, con lo cual sí creemos que es fundamental que tengamos un delito que claramente sancione a quienes son responsables no solo de recibir, sino de pedir y a quienes además han otorgado dinero por fuera del reporte formal que se tiene que hacer de la financiación a los partidos políticos. Está pendiente en nuestra legislación y es urgente. Sin embargo, Presidenta, nos acaba de entregar el dictamen, con lo cual es un poco difícil hacer la lectura inmediatamente. De repente podríamos tener un poquito más de tiempo para procesar lo que está acá. Yo, en primer término, Presidenta, señalaría, por ejemplo, la sorpresa por insistir en el tema de la necesidad de un tipo de opinión de parte del órgano supervisión de los procesos electorales, es decir, la OMPE, digamos, ¿no? Y en este caso, además, en etapa intermedia. Es lo que entiendo del artículo 356C. Con cargo a leerlo con un poco más de detenimiento, pero de una lectura rápida, entiendo se está manteniendo, pero en este caso ya no a la apertura, sino en la fase intermedia, lo que podría incluso generar mayores suspicacias a la hora del debate de por qué el organismo electoral tuviera que participar en este tipo de procesos. Yo quisiera pedirle, Presidenta, como usted lo ha hecho en otras oportunidades, que pudiéramos traer a los responsables del área legal de OMPE para ver qué opinión tienen al respecto. Entiendo que han salido a declarar, y creo que tienen razón, con que se hizo algo que a mí me parece equivocado en la Comisión de Justicia, y es emitir un dictamen sin siquiera haber pedido opinión al respecto. Y ese es un tema delicado, porque es una entidad a la que tenemos que solicitarle también su opinión para saber eventualmente en qué situación se está. Me pide una interrupción la congresista Beteta. Congresista Beteta, tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Simplemente para poder decirle a la congresista Glave que ese proyecto no ha sido presentado recién en este año, ese proyecto viene desde el 2017 y la Comisión de Justicia siempre la ha presidido la bancada de Peruanos por el Cambio, han venido a sustentar los ministros en su oportunidad y también les han requerido toda la información. Sin embargo, también hay algo muy importante que los colegas congresistas tenemos que conocer y aplicarlas, que no necesariamente un dictamen tiene que aprobarse o dictaminar si es que envían o no información las entidades correspondientes. Si no lo hacen es porque simplemente no les interesa. ¿Acaso ellos no tienen un coordinador parlamentario que deben, y se supone que su trabajo de los coordinadores es estar atento de los proyectos que ingresan? Solamente eso quería mencionarle para que pueda quedar constancia, porque soy miembro de la Comisión de Justicia y ahí el proyecto ha estado en varias oportunidades con los dictámenes, más de 3 a 4 sesiones. Gracias, Presidenta. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Sí, en ningún momento he dicho que la Comisión de Justicia sea presidida por el fujimorismo, la preside Peruanos por el Cambio, y eso no quita que me parezca mal que una comisión presidida por Peruanos por el Cambio haya sacado un dictamen sin haber solicitado una opinión a un organismo como OMPE. Me parece mal. Espero que al resto de colegas también. La verdad, no importa quién sea el responsable o quien presida alguna comisión, lo importante es tener un criterio que nos permita avanzar, Presidenta. Y en este caso, además, porque han salido los señores de OMPE a medios de comunicación a decir que están sorprendidos porque no han recibido un pedido de información y están sorprendidos sobre la responsabilidad que se les asignaría en un requisito de procedibilidad. Es decir, en el mecanismo de la Comisión de Justicia, insisto, Presidenta, recién estoy pudiendo leer el artículo 356C que nos está mandando, porque recién nos lo están entregando en este momento. El requisito es que sin informe de OMPE el procedimiento no podría seguir, Presidenta. Y eso lo que haría sería limitar la acción fiscal. Es decir, estamos señalando que un fiscal no podría iniciar o no podría avanzar un proceso de investigación si es que no existiera un informe de OMPE que corrobore. ¿Por qué es importante hacer este señalamiento? Porque en este momento estamos discutiendo distintos procedimientos en los cuales se está señalando que hay incluso complicidad de funcionarios de OMPE a la hora de determinar si es que determinados informes son informes correctos o no lo son. Entonces, incorporar como un criterio de procedibilidad la presencia de OMPE es una
por lo menos desde mi perspectiva, Presidenta, algo que abiertamente limita la acción fiscal y que en este caso además genera dudas bastante grandes. Y a diferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, Presidenta, la verdad es que para revisar un estado de ingresos y egresos no necesitamos, sinceramente, un informe de OMPE. Sinceramente no nos parece necesario como un requisito previo. Eso más bien lo que terminaría haciendo sería limitando la acción fiscal, Presidenta. Un segundo punto, el congresista Violeta me pide una interrupción, Presidenta. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, solamente para señalar con cargo a tener la palabra oportunamente, pero señalar en lo que acaba de decir la congresista Glave, la Comisión de Justicia tiene un texto sustitutorio en el que ha eliminado el requisito que está señalando. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Pasa que como aún estamos discutiendo dictámenes y no textos sustitutorios, no tenemos cómo acceder a determinados proyectos. A mí me parece importante que desde la Comisión de Constitución también avancemos en la discusión. Pero sí creo, Presidenta, que hay que hacerlo con suficiente cabeza fría para tener certeza que estamos haciendo las cosas correctas. Insisto, Presidenta, el artículo 356C, informe de la autoridad competente sobre financiamiento prohibido, puede ser visto y puede interpretarse como una limitación de la acción penal y por tanto recortar la acción penal, la acción del fiscal o del Ministerio Público creo que sería un error, sobre todo porque no estamos, como en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante un organismo que debiera ser altamente especializado, Presidenta. Una segunda pregunta es sobre el artículo 356B, omisión de declaración de aportes y de presentación de los informes económicos financieros de ingresos y gastos realizados por las organizaciones políticas. Este artículo 356B, Presidenta, entiendo plantea básicamente la responsabilidad por el hecho de no presentación de información. Sin embargo, en el proyecto de ley 3641, que es de nuestra autoría, nosotros planteábamos la necesidad de que la sanción sea también a quien falsea o adultera cualquier medio de información que las organizaciones deben registrar sobre aportaciones e ingresos recibidos y gastos efectuados durante o con ocasión a las actividades regulares, o falsear o adulterar la información que deben ser presentado ante la autoridad electoral sobre aportes, ingresos o gastos recibidos. ¿Por qué? Porque el delito no debiera ser solo no presentar, sino que el delito también debiera ser adulterar en caso de la información se haya presentado sea información que no se corresponde con la realidad, caso que debiera también recibir algún tipo de sanción, Presidenta. Una siguiente preocupación es en la parte de agravantes, Presidenta. Usted propone en este texto que nos están dando, 2, 3, 4, en el quinto párrafo inicia el agravante, ¿no es cierto? Y solo se colocan dos situaciones. Cuando el valor de los bienes o del dinero involucrado son superiores a 500 UITs, y cuando se recurre a mecanismo de ocultamiento de condiciones de la entrega de bienes o de dinero a favor de la organización política o del candidato. Nosotros habíamos sugerido, Presidenta, que los agravantes pudieran ser en caso hubiera un funcionario o servidor público y en caso sea parte de una estructura u organización criminal destinada al financiamiento ilegal. Finalmente, Presidenta, un elemento que ha sido debatido durante estos días en los que hemos estado discutiendo, en realidad meses, sobre el proceso de financiación oculta, está la situación de ocurrir algo así, puede o no puede haber la caducidad y la responsabilidad de la propia persona jurídica. En ese sentido, Presidenta, nosotros sugeríamos la modificación del artículo 1 de la Ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Y planteamos que se modifique el artículo 1, el objeto de la ley, y que se incluyera dentro de las posibles responsabilidades administrativas de las personas jurídicas, que como ustedes saben son varias posibles sanciones, incluir los delitos 356A, 356B y 356C, cosa que permitiría que en este mecanismo que también tiene la Administración de Justicia de imponer responsabilidades ante las personas jurídicas se incorpore también estos tres posibles delitos, Presidenta. Finalmente, una reflexión, Presidenta.
El hecho de que nosotros estemos discutiendo esto me parece sano, pero no es urgente que se apruebe antes del referéndum, Presidenta, porque el referéndum va a ser una partida, es decir, nosotros vamos a plantearle a la ciudadanía modificar no 4 artículos, pero en realidad son bastantes más, pero digamos 4 grandes temas dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, la Junta Nacional de la Justicia, Presidenta, que va a definir jueces y fiscales. Ahorita no estamos discutiendo la ley orgánica de la Junta Nacional de la Justicia. Necesitamos que sea aprobado y luego entraremos a la discusión de la ley orgánica para la implementación de esta Junta y el proceso de selección que deberá tener para los nuevos miembros que harán las funciones del ex-CNM. Entonces, tampoco estamos en este momento discutiendo reglamentos de los otros. Entonces, sí podríamos, Presidenta, tomar en cuenta como fecha de inicio del proceso legislativo la aprobación o no del referéndum. Eso nos permitiría a nosotros hacer las leyes de desarrollo, incluida esta, por un tema también eventualmente de plazos, Presidenta. Pero esos son algunos de los primeros comentarios. Muchas gracias. Idea Internacional emite opinión favorable a varios de los proyectos presentados, pero no son proyectos en donde haya un requisito previo de pedido de informe a OMPE, ni la inclusión de alguno de los tipos de lavado como un agravante. De hecho, el señor Percy Medina, director de Idea Internacional, y el doctor Carlos Caro, que es quien ha sido consultado como penalista para Idea Internacional, han opinado públicamente desde esta institución que saludan la voluntad del Parlamento de tipificar la financiación ilegal, sin embargo expresan preocupación en 2 puntos. 1, el requisito del informe previo a OMPE, y 2, la inclusión de cualquier forma del delito de lavado como un agravante dentro de esta regulación. Gracias.